En este vídeo continuamos una semana más con el análisis de las 7 magníficas, ordenadas por orden alfabético. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente vídeo a lunes día 19 de mayo a las 11:05 de la mañana. Vamos a comenzar en primer lugar con el análisis de el ETF de las 7 magníficas, para tener una visión genérica del estado en el que se encuentran las 7 magníficas, puesto que, como podemos observar, el oscilador MACD vuelve a comenzar a situarse en niveles de extrema sobrecompra similares a los niveles de sobrecompra alcanzados durante el pasado mes de julio del año 2024, y también nos encontramos ante niveles de sobrecompra que comienzan a ser similares a la sobrecompra alcanzada durante la primera quincena del pasado mes de diciembre. De este modo, podemos observar cómo durante estos dos últimos periodos de extrema sobrecompra alcanzados en las 7 magníficas, el mercado posteriormente produjo una fuerte consolidación. No obstante, esto no quiere decir que vayamos a tener una nueva caída en las 7 magníficas, pero lo que sí podemos observar es que el precio podría producir una consolidación a los niveles de Fibonacci de las subidas producidas durante las últimas sesiones, por lo que podríamos esperar niveles de caídas importantes en las 7 magníficas del entorno a un 9 y un 12% si el precio alcanza desde la finalización del pasado viernes los niveles de Fibonacci entre el 38,20 y el 50%, lo que implicaría una consolidación proporcional a las subidas producidas desde los mínimos del pasado lunes día 7 de abril, por lo que por el momento mantenemos como primer nivel de seguridad en el ETF los 49,73 dólares desde los 52,44 dólares que nos encontramos en estos momentos. Comenzamos ahora con el análisis de la cotización de Alphabet, donde podemos observar que en preapertura Alphabet se encuentra con caídas del 2,38%, por lo que por el momento podemos observar que tras continuar el precio por debajo del último máximo decreciente situado sobre los 170,63 dólares por acción, podríamos esperar posibles caídas durante la sesión de hoy y durante la presente semana que puedan volver a alcanzar el importante nivel de los 159,37 dólares por acción, por lo que seguimos manteniendo este fuerte movimiento alcista producido tras la activación de esta figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de hombro, cabeza, hombro invertido, que puede llevar al precio hasta los 184,50 dólares por acción, pero podemos esperar una nueva consolidación en la cotización de Alphabet que al menos pueda aproximar al precio de nuevo a testear las proximidades de los 159,37 dólares por acción durante las próximas sesiones, zona por donde se encuentra además la media móvil simple de 50 sesiones. Continuamos con el análisis de Amazon. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que Amazon también se sitúa con caídas en preapertura del entorno al 2,26%, por lo que por el momento es bastante probable que durante la sesión de hoy la cotización de Amazon pueda finalizar incluso por debajo de los 202,67 dólares por acción, por lo que si el precio finaliza por debajo de los mínimos de la sesión del pasado jueves, día 15 de mayo, podríamos volver a esperar ataques al entorno de los 192,65 dólares por acción, implicando con ello nuevas aproximaciones a los niveles de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos del pasado lunes, día 7 de abril, por lo que seguiríamos manteniendo una actitud constructiva en las acciones de Amazon siempre y cuando el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 189,38 dólares por acción, por lo que por el momento esperamos como escenario más probable que podamos asistir a una consolidación proporcional a las subidas producidas durante las últimas semanas en la cotización de Amazon, siendo el primer nivel a vigilar el área de los 202,67 dólares por acción.
Continuamos con el análisis de Apple, activo que durante las últimas sesiones continúa frenándose entre los 214,28 y los 212,66 dólares por acción. Y también asistimos a caídas en preapertura del entorno al 1,58%. Por lo que por el momento, si en Apple tenemos una finalización de sesión por debajo de los 206,75 dólares por acción, consideramos como escenario más probable que el precio pueda aproximarse a los 198,27 dólares por acción para cubrir el gap o hueco alcista abierto durante la sesión del pasado lunes día 12 de mayo, por lo que seguiremos manteniendo la actitud constructiva siempre y cuando el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 192,91 dólares por acción, puesto que si el precio dejase cubierto este segundo gap o hueco alcista, sí que podríamos tener un debilitamiento mayor que pudiese aproximar al precio al entorno de los 182,76 dólares por acción. Continuamos con el análisis de Meta, siendo Meta otro de los activos que está produciendo una preapertura negativa con caídas del 2,15%, situándose Meta en preapertura en el entorno de los 626,40 dólares por acción, por lo que en Meta de momento mantenemos como primer nivel de seguridad el mínimo de la sesión del pasado lunes en el entorno de los 621,03 dólares por acción, puesto que si el precio finaliza una sesión por debajo de este nivel, también perforará la directriz alcista iniciada desde los mínimos de la sesión del pasado lunes día 21 de abril, implicando con ello que el precio pueda aproximarse al entorno de los 587,89 dólares por acción, produciendo con ello un movimiento throwback al anterior nivel de techos en la cotización de Meta, por lo que a medio plazo seguimos manteniendo la actitud constructiva con un importante objetivo alcista en el entorno de los 721,20 dólares por acción. Tras completar el precio, esta figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de doble suelo. Continuamos con el análisis de Microsoft, siendo Microsoft el activo que mayor sobrecompra presenta en estos momentos, presentando niveles de sobrecompra históricos que superan los anteriores niveles de sobrecompra alcanzados durante los últimos años, por lo que por el momento consideramos como escenario más probable que el precio purgue los niveles de sobrecompra durante las próximas sesiones, pudiéndose producir un proceso de consolidación en forma o en tiempo de las fuertes subidas producidas desde los mínimos del pasado lunes día 7 de abril, por lo que vigilamos como primer nivel de seguridad que el precio se mantenga por encima del gap o hueco alcista abierto en la sesión del pasado lunes día 12 de mayo, por lo que el precio podría consolidar hasta aproximarse en el corto plazo al entorno de los 438 dólares por acción, por lo que por el momento esperamos como escenario más probable que el precio purgue la sobrecompra en Microsoft, pudiendo alcanzar al menos el área de los 438 dólares por acción. Y si el precio finalizara una sesión por debajo de este nivel, el siguiente nivel de soporte lo podemos tener sobre los 424,12 dólares por acción, dejando desde este nivel el precio un importante gap o hueco alcista, por lo que sería importante que el precio no comenzara a tapar o cubrir este gap o hueco alcista, siendo para ello necesario que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 424,12 dólares por acción. Continuamos con el análisis de Nvidia, siendo Nvidia uno de los activos que está produciendo una mayor caída en preapertura, con caídas del 3,72%, caídas que vienen tras también elevarse los niveles de sobrecompra durante las últimas sesiones, dejando por el momento el precio hasta dos gap
o huecos alcistas durante las últimas sesiones, siendo el primero de ellos el área de los 129,93 dólares por acción, por lo que si el precio finaliza una sesión por debajo de este nivel, es altamente probable que también pueda atacar el segundo gap o hueco alcista en el entorno de los 123 dólares por acción, por lo que también podemos esperar una consolidación en Nvidia durante las próximas sesiones, manteniendo como principal nivel de soporte el área de los 115,10 dólares por acción, lo que supone un nivel entre el 38-20% y el 50% de Fibonacci de las subidas producidas durante las últimas semanas. Y terminamos el vídeo con el análisis de Tesla, siendo otro de los activos que también comienza a elevar sus niveles de sobrecompra y que además también se sitúa con una preapertura con caídas del 4,48%, siendo el activo que mayores caídas se está presentando en preapertura de las 7 magníficas. Por lo que por el momento en la cotización de Tesla mantenemos como principal nivel de soporte de corto plazo el área de los 334,07 dólares por acción, por lo que si el precio finaliza la sesión de hoy por debajo de este nivel, las probabilidades de poder asistir a un movimiento throwback al entorno de los 291,85 dólares por acción incrementarán, manteniéndose también un nivel de soporte en el área de los 298,20 dólares por acción, puesto que mientras que el precio se mantenga por encima de este nivel, también se mantendrá abierto el gap o hueco alcista iniciado en la sesión del pasado lunes día 12 de mayo.